La revista Forbes, en su edición del día de ayer, publica por primera vez en su historia un ranking o más bien una lista de las personalidades que ellos plantean deben ser seguidas con una lupa en la República Dominicana. Hay nombres de la política, hay nombres del empresariado, hay nombres en el aspecto social que son destacados. Este tipo de publicación lo hace esta revista, que es una de las revistas en términos económicos más importantes del mundo, para dar una idea a los especialistas en temas políticos y sobre todo a los agentes económicos de quiénes podrían ser los decisores en las políticas públicas de diversos países a nivel del mundo. Comienzan por Estados Unidos, por supuesto, y siguen por otros países que podrían ser importantes. Dos cosas en este tema. En primer lugar, que es un privilegio para la República Dominicana que tengan en cuenta que se publique un ranking como este. Y eso es un reflejo del puesto que tenemos como país del Caribe, que en este momento es la primera economía del Caribe y el país más estable de América Latina. La República Dominicana durante diversos gobiernos se ha mantenido con este sistema democrático de elección popular como parte del concierto de economías estables, de países estables y sobre todo nuestro crecimiento económico significa que podemos ponernos de acuerdo aunque tengamos diversidad de opinión. Dentro del grupo de los líderes nosotros podremos encontrar a empresarios y vamos a leer algunos de los nombres, son 25 nombres. Está Héctor José Rizek, quien es un empresario, presidente de Rizek Cacao, que es una de las empresas más grandes del país. Edwin de los Santos, presidente de AES Dominicana, AES, que es una empresa de energía. Ligia Bonetti, que es la presidenta del grupo SID, S-I-D, y la escritora Rita Indiana, que es una escritora muy popular y pertenece ya a grupos sociales que se destacan. Sin embargo, entre los políticos, entre los nombres destacados, solamente aparecen dos. Y yo voy a soltar esto, porque esto yo lo tenía para leer los nombres, que no son parte de mi cotidianidad, porque los dos nombres, yo me siento enormemente orgulloso de que son los nombres que vengo debatiendo desde hace varios meses, como los políticos más importantes del país. Uno de ellos es Omar Fernández. Omar Fernández, que es uno de los 25 nombres en la revista Forbes, es senador de la capital por el partido Fuerza del Pueblo y no es el hijo de Leonel. Es un nombre propio ya en la política dominicana que fue capaz de vencer a todo el gobierno en la lucha por la senaduría de la capital, incluso con un endoso directo del presidente de la República para el señor Guillermo Moreno, fue capaz de concitar el apoyo de grandes comunidades, de grupos políticos y sociales a su favor y ganó muy fácilmente la senaduría del Distrito Nacional. Tiene todavía más de 3 años para poder demostrar su valía, que creo lo está haciendo con lo que es una presencia inteligente. Creo que tiene un equipo de apoyo bastante versado en lo que es la promoción de su nombre y su figura, y no tengo ninguna duda de que será, y está trabajando para eso, aunque digan que no, una de las figuras presidenciables en el año 2028. No es muy joven. No es muy joven porque los ejemplos en América Latina abundan. Y un político, principalmente, lo que tiene que ser es una figura que sea capaz de concitar apoyos fuera de lo que es su estructura política y apoyos en lo que es la base de sustentación principal de estos países en la democracia, que no son más que los poderes fácticos. Y creo que Omar Fernández lo está logrando. Poquito a poco se ha convertido en una opción presidencial para el año 2028. La otra figura, que no tengo ninguna duda y que es ponderada incluso, y lo voy a leer en la revista Forbes, hacen una descripción de su trabajo, es Juan Ariel Jiménez. He sostenido que Juan Ariel Jiménez es el joven de su generación más avanzado en la política dominicana. Es más, ni siquiera debería ser política, porque
como destaca la revista, su trabajo académico es el primer dominicano que llega a tener un puesto fijo como un profesor en Harvard University, la universidad más importante del mundo en diversos términos, sobre todo políticos y sociales, pues lo califica. La calificación ni siquiera es nacional. Ahí entra a dar clases una persona que está versada en una cantidad de temas que para su edad, Juan Ariel Jiménez es una de las figuras avanzadas del pensamiento dominicano. Dice la revista, y lo voy a leer, que destaca su figura en el panorama político y económico a través de análisis y propuestas, promoviendo alternativas enfocadas en la sostenibilidad económica y el bienestar social, generando debates claves para el futuro de la nación. Es decir, Juan Ariel Jiménez es probablemente la figura más avanzada de lo que es la generación de sustitución política en la República Dominicana. Sin él probablemente, es Juan Ariel Jiménez, junto con Omar Fernández, la dupla que reunifica el proyecto anterior, el que dividieron en el 2019 y el 2020 y que lleva a una gran parte de la población dominicana a no sentirse ni siquiera representada en los políticos. Tan es así que la participación electoral ha bajado de un 70-71% en promedio a menos de un 50%. Significa que una gran parte de la población joven del país está rechazando a la clase política tradicional que todavía persiste dando estertores y algunas patadas de ahogados pensando que el país no ha cambiado. Creo que Juan Ariel Jiménez, como destaca la revista Forbes, es la figura principal, no del Partido de la Liberación Dominicana, que a mi criterio es un partido moribundo, sino de esa gran población nacional que no tiene partido ni le interesa militar en partido. El que plantea que el partidarismo dominicano sigue siendo tan fuerte como hace 10 o 15 años está más perdido que el hijo aquel del aviador aquel. El partidarismo dominicano está en una crisis profunda que incluso amenaza contra la misma existencia de estas estructuras políticas. Juan Ariel Jiménez es también, junto con Omar Fernández, uno de los avanzados para ser candidato creíble en las elecciones del año 2028. Que se habla de estructura política, eso ya no existe. Las estructuras políticas se hacen desde las redes sociales y también desde los planteamientos inteligentes que hace este joven político que se ha destacado dentro y fuera del país por su mesura, su tranquilidad y sobre todo lo que son sus propuestas para la mejoría del colectivo, que se supone que es lo que hacen los partidos políticos. Ahora, yo quiero que ustedes tengan en cuenta lo siguiente y transpórtese al año 2028. Un debate entre el candidato del PRM, cualquiera que sea, el candidato de la Fuerza del Pueblo, que espero que se llegue a un acuerdo antes de presentar ese escenario, y un candidato partidario o independiente llamado Juan Ariel Jiménez, a ver quién lo va a enfrentar.